Hola a todos, bienvenidos a este video. A través de él vamos a hablar un poco sobre la construcción social de la baquelita hacia una teoría de la invención, un artículo desarrollado por Wiebe Baker en 1989. Así que vamos a echarle un vistazo a esto. Ahora bien, a la hora de empezar a hablar sobre lo que desarrolló el autor durante el artículo, es necesario saber que el autor lo dividió en 4 partes principales. La primera parte se enfoca un poco en lo que fue el desarrollo histórico de la baquelita, pero antes de que se llegara a su creación como tal, en lo que consiste más que todo en lo que fue el plástico en diferentes épocas de la historia y más cercanamente a lo que fue el plástico llegando a la creación de la baquelita. Posteriormente, el autor plantea 2 términos principales que desarrolla a través de la lectura, a través del artículo, que son el concepto del marco tecnológico y el concepto de la invención. Para hacer alusión a estos 2 términos, en el tercer apartado, el autor plantea la baquelita a través de estos dos conceptos, 1 para ejemplificarlos de cierta forma y 2 para incluir la transformación y la finalización de lo que fue el proceso de la baquelita en la sociedad en la que se desarrolló. Finalmente, el autor da lugar a lo que él llama la teoría de la inclusión, en la que plantea diferentes ejemplos que permiten entender y conceptualizar un poco lo que es esta teoría para él, que está dividida también en 3 etapas principales que más adelante vamos a desarrollar. Para abordar el primer apartado, el autor empieza describiendo el factor de que el plástico y su uso en las sociedades no se remonta a épocas o solamente décadas atrás, sino que es algo que viene tratándose desde civilizaciones muy antiguas como lo son la egipcia y la griega. Por un lado, los griegos utilizaban el ámbar para la creación de joyas dentro de la sociedad y los egipcios por su parte lo utilizaban como resina para los sarcófagos que ellos utilizaban y que desarrollaban. Posteriormente, el uso que más se le dio a estos plásticos provenientes de recursos naturales era a la laca y a la goma. Un recuerdo más largo a través de la historia, a mediados del siglo XIX fue cuando se empezó a gestar un poco más este proceso del plástico a nivel industrial. Entonces se empezó a utilizar la laca y el caucho de la misma forma, un poco más para la creación de artefactos o productos de lujo que fueran introducidos dentro de la sociedad. De esta forma, el uso que tenía el plástico en ese entonces era un poco elitista, siendo que solamente podría llegar a ciertas partes de la sociedad, no a todas las personas como tal. Esto cambió posteriormente cuando se le empezó a dar un cambio más industrial a lo que era el plástico. De esta forma, de manera más industrial, se empezó a introducir el caucho y la laca como aislantes eléctricos. Pero posteriormente el caucho duro también empezó a utilizarse para la construcción de instrumentos de cirugía y también para la construcción y el desarrollo de prótesis dentales, entre otros usos que se le fueron dando a este material a nivel industrial. Y fue en este momento en el que se empezó a dar un problema y fue la escasez del material, debido a que como era un recurso natural, la extracción continua para la producción empezó a generar que se fuera agotando, dado que había muchas productoras de este tipo de materiales. De este uso más prolongado del plástico, el autor plantea 3 soluciones que se fueron dando a una problemática que se gestionó en ese momento en la sociedad, y fue la escasez del material a nivel social, dado que había gran número de productoras de este tipo de materiales, por lo que tuvieron que empezar a mirar diferentes posibilidades que les dieran la posibilidad de crear este material, de inventarlo de cierta forma, un material que fuera similar a los que, con los que se estaba trabajando, pero que de alguna forma fuera más económico a la hora de producirse y que tuviera como una prolongación en cuanto al tiempo de durabilidad que iba a tener. Para lograr dar solución a esta problemática se empezó a trabajar con la nitrocelulosa, que es un material que se produce a través del papel, la madera y algún tipo de tela. De esta forma, para lograrle dar solución a esta problemática, Alexander Parks fue una de las personas que empezó a incursionar en este proceso. Él plantea, él desarrolló la parquesina, y lo que él buscaba es que fuera un material duro, fuerte y brillante, que fuera un sustituto de lo que eran en ese entonces el plástico de lujo y también el caucho duro a nivel industrial.
Este material que él desarrolló no era 100% de calidad y por eso muchos de los productos que él desarrolló con este material fueron devueltos por por esta misma razón, porque la gente decía que no contaba con la calidad necesaria del valor con el que se estaba vendiendo. Posteriormente llega en 1869. Daniel Spiel, quien con la creación de una compañía genera silonita marfilina. Posteriormente llega Daniel Spiel con un nuevo producto que es la silonita. Posteriormente llega Daniel Spiel en 1869 con un nuevo producto que es la silonita. Él lo empieza a gestionar desde su nueva compañía, pero esta compañía no tuvo tanto éxito, así que decide terminarla y un año después empieza a crea una nueva empresa, pero esta sí como una menor escala y con un nuevo producto que es la marfilina, y empieza a desarrollar su trabajo de manera más exitosa con este producto. Luego de esto llega John Hyatt con la propuesta de un nuevo material. Esta nueva propuesta está gestionada un poco porque él estaba motivado a recibir un dinero que se había ofrecido a las personas, o bueno, a la persona que lograra patentar ese nuevo material que fuera un sustituto del marfil exactamente. Entonces la celuloide estaba conformada por nitrocelulosa y alcanfor. El problema es que él empezó a desarrollar unas placas dentales que con el tiempo se dieron cuenta que no eran muy útiles porque se deterioraban a veces cuando se las ponían las personas, y además de esto manifestaban también que tenían cierto sabor al alcanfor. Una problemática que surgió con el uso del alcanfor es que era un poco costoso para su desarrollo en la época como tal. Adicionalmente, este material tenía otra problemática y es que era muy inflamable, lo cual generaba cierto riesgo a la hora de su producción. En Alemania, Adolf Bayer paralelamente estaba trabajando también en un material que fuera parecido y también que fuera resistente. Él fue el creador de la primera resina sintética que fue el resultado de la condensación del formol con el formaldehído. Este desarrollo trató de llevarse a una producción industrial, pero no se pudo gestionar completamente. Durante 10 años después, el proceso de producción de un plástico, de un material que fuera parecido al plástico, se estancó un poco por diferentes objetivos que se fueron dando a nivel social. Entonces las personas se enfocaban en buscar e investigar sobre diferentes artefactos y soluciones a problemáticas sociales que no estaban completamente enfocadas a este material como tal. Esto es lo que dio lugar tiempo después a que Leo Birkeland fuera el que desarrollara e incursionara como tal en el proceso de creación de la baquelita como uno de los materiales que más se acercaba al plástico natural. En este punto el autor empieza a introducir el tema del marco tecnológico, a pesar de que ya lo había mencionado anteriormente, pero lo empieza a introducir desde esta perspectiva en la que empezó a trabajar Birkeland, y es más que todo porque dentro del marco tecnológico en el que se buscaba desarrollar el nuevo material plástico, él estaba trabajando, pero era una persona que no estaba tan incluida en este proceso. Y esa fue en cierta forma la ventaja que él tuvo sobre el resto de personas que estaban trabajando en él. Y fue básicamente porque él no se enfocó solamente en eso, sino que él también pudo hacer uso de otro marco tecnológico del que también tenía conocimientos, del cual era la ingeniería electroquímica. Pero vamos a hacer una pausa acá sobre el desarrollo de la baquelita y cómo Birkeland llegó a su descubrimiento y desarrollo a gran producción, para hacer un poco un énfasis en lo que constituye y en lo que representa el concepto de marco tecnológico y el concepto de invención. De esta forma, para empezar a hablar sobre el marco tecnológico, es necesario saber que este está compuesto por una serie de teorías, conocimientos, prácticas, pruebas, la manipulación y el uso de diferentes objetos que dan lugar a el concepto como tal en el que se construye diferentes artefactos en la sociedad. Esto también es importante porque este concepto del marco tecnológico muestra también cómo la tecnología estructura el ambiente social, pero también se presenta de forma viceversa, porque la sociedad también tiene una influencia en cómo se empiezan a gestionar y a desarrollar estos artefactos tecnológicos
dependiendo de las necesidades y los gustos que se tengan. En el mismo sentido, el concepto de inclusión también está bastante arraigado a lo que es el marco tecnológico, más que todo porque las personas se encuentran en un proceso o en un marco tecnológico en gran escala o en menor escala, dependiendo de los intereses que tenga cada persona y el nivel de aporte que le pueda dar al trabajo que se está desarrollando en el mismo. Concepto que es la baja inclusión, que incluye un concepto que es la marginalidad vista desde dos perspectivas. La primera perspectiva es referente a las personas que cambian de campo de saber en el que se están desarrollando, y el segundo es a las personas que son muy jóvenes y que apenas están empezando como a trabajar en un campo determinado. Este ejemplo de la marginalidad y de la baja inclusión se ve, o bueno, ya lo expliqué un poco en lo que fue el caso de la Bakelita con Vikeland, porque como mencioné anteriormente, él no estaba tan incluido en este proceso, pero de cierta forma esta fue la ventaja que él tuvo sobre los demás para poder incursionar y abordar diferentes conceptos desde sus conocimientos previos, que eran diferentes al marco tecnológico en el cual se estaba desarrollando la creación e invención de este nuevo material que fuera similar al plástico. Luego de una breve explicación de lo que fueron estos dos conceptos a través de la perspectiva de este autor, podemos regresar a la historia y el desarrollo de la construcción social de la Bakelita a través del desarrollo de Vikeland. Y fue en este momento en el que Vikeland tuvo que empezar a trabajar con personas ajenas al marco tecnológico en el que se estaba desarrollando pues esta creación. Y esto fue porque muchas de las personas que estaban dentro de este marco, al escuchar sus ideas, no se sentían muy de acuerdo con lo que él estaba haciendo y de alguna forma lo aislaban pues por la misma razón. Es por eso que él empieza a trabajar con personas que de alguna forma eran rechazadas o que tenían conocimientos previos pero no eran completamente parte de este marco tecnológico, y así fue como empezó a generar un nuevo marco tecnológico que se enfocaba un poco más en los conocimientos y preceptos que él manejaba. Esto dio lugar finalmente a una de las últimas partes de la creación social de la Bakelita, y fue a nivel de producción. Este proceso de producción se empezó a gestionar más que todo porque Vikeland estaba buscando posibilidades de mercadeo para su producto. Entonces empezó a incursionar en diferentes industrias. La primera industria en la que empezó a incursionar fue en el uso de la Bakelita como un material aislante eléctrico. Pero posteriormente se empezó a vincular en otras industrias como la industria del automóvil y la industria de la radio. Por su parte, en la industria del automóvil empezó a utilizarse más que todo como un aislante eléctrico, pero posteriormente, dada su funcionalidad y la estética que manejaba el elemento, se empezó a utilizar también para el timón y para la manecilla de las puertas y otros elementos dentro del carro que no eran utilizados esencialmente como aislantes eléctricos. Esta razón dio lugar a que la Bakelita a través de los tiempos empezara a utilizar más como un material por la estética que manejaba y por la elegancia que manejaba, a pesar de que este material no fuera lo suficientemente resistente para lo que se requería en muchos contextos. Luego de hablar un poco de la historia de la Bakelita y su desarrollo a nivel social, el autor plantea la teoría de la invención. Como lo había mencionado al inicio, la teoría de la invención está compuesta por tres etapas principales. La primera etapa, o bueno, cada una de las etapas incluye un estadio diferente de lo que es el marco tecnológico como tal en la sociedad. En la primera etapa hay un producto, pero no hay un marco tecnológico definido que pueda decirse que domina el producto como tal en el que se está trabajando. Diferente de la segunda etapa, en la que ya hay un marco tecnológico establecido sobre ese producto o ese artefacto que se está desarrollando, y ese es el que domina el proceso que se está llevando a cabo. La responsabilidad en esta segunda etapa entonces es empezar a mirar cómo puede evolucionar este producto y cómo puede utilizarse desde diferentes campos para que el producto no se quede estancado en la idea inicial que se tenía, sino que también vaya evolucionando con el paso de los tiempos a través de los avances que se van haciendo sobre este. Y pues esto da lugar a la tercera etapa, en la que se tienen diferentes marcos tecnológicos, pero en este punto hay como una lucha en la que se busca mirar quién puede dominar el producto o artefacto sobre el cual se está trabajando. Y esto se hace porque, a pesar de que hay diferentes marcos tecnológicos y
tienen el mismo producto o artefacto como tal para trabajar, los argumentos que trabajan cada uno de estos marcos tecnológicos pueden variar, y el argumento que tiene un marco tecnológico puede ser, no puede ser tan representativo para otro, y esto es lo que empieza a gestionar las disputas para saber quién se queda o quién domina como tal el concepto o producto que se está desarrollando en ese grupo social determinado. A través de esta teoría y de las ejemplificaciones que da el autor a través de determinados artefactos o productos que se fueron gestionando a través de la historia, se da un cierre a este artículo, y de la misma forma cerramos este capítulo de este video. Así que esperamos y espero que les haya agradado y que hayan disfrutado y aprendido un poco más sobre lo que fue la construcción social de la baquelita y un poco sobre la teoría de la invención que plantea el autor a través de este artículo. Muchas gracias y nos veremos pronto en una próxima edición.